a compartir la palabra en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. En este capítulo nos encontramos con la institución de la Cena del Señor, la preparación de la Pascua, Jesús con sus discípulos, diciéndoles que él anhelaba estar con ellos, con sus amigos íntimos, con sus más cercanos. Lucas escribe un evangelio donde muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Muestra a aquel que como hombre vino a recuperar lo que Adán había perdido. Lo presenta explicando todo lo que él predicó como rey. A diferencia de Marcos, que lo que explica en el Evangelio es cómo accionó Jesús. Mateo habla de lo que Jesús enseñó y predicó como rey. Y Juan habla de lo que Jesús fue, lo que él era como hijo de Dios, cómo era Jesús en su interior. Mostró el corazón de Dios a través de lo que él relata en el Evangelio. Muestra cómo Jesús conocía el corazón de los hombres. Y escribe un evangelio para los creyentes, para que los que habían creído siguieran creyendo. Y para que los que estaban queriendo creer, pudieran creer. El relato de la Cena del Señor está en los 4 evangelios. Y tienen algunos énfasis diferentes, pero todos muestran lo que estaba aconteciendo en ese momento histórico tan importante que ha definido a la humanidad y que nos ha a nosotros dejado un legado y nos define como pueblo de Dios. Dice en el Evangelio de Lucas, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaba Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús vino a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan a preparar todo lo que comamos para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús les dijo, al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan ahí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal cual Jesús se los había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, como he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y lo dio. Al tiempo que decía,
esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa, está conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel que lo va a traicionar. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Luego Jesús le preguntó, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos respondieron, nada. Entonces Jesús les dijo, pues ahora el que tenga bolsa que la tome junto con la alforja, y el que no tenga espada, venda su capa y compre una espada, porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores, porque los que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y Jesús respondió, basta. No le habían entendido. Cuando Jesús dice que cuando estuvieron con Él no les faltó nada, realmente estando con Jesús ellos fueron recibiendo todos los beneficios. Su calzado evidentemente no les faltó, el alimento no les faltó. Jesús suplió todas sus necesidades mientras ministraban. Ahora Jesús les estaba diciendo que Él partía. Ya les había hablado del Espíritu Santo que habría de venir, del cual ellos iban a recibir la ayuda necesaria para la misión que Jesús les estaba entregando. Pero al igual que al pueblo que salió de Egipto, cuando la Pascua, que fue por el desierto y su calzado no se gastó, ni sus ropas se gastaron, es lo que a ellos les había sucedido con Jesús. Pero cuando llegó el tiempo de cruzar a la tierra prometida, Dios les dijo que se prepararan, que iban a una tierra donde iban a tener que labrarla, una tierra que era rica, una tierra que fluía leche y miel, una tierra que tenía frutos, pero que a partir de ahora iban a tener que cocinar, que ya no iban a recibir el maná del cielo, que no iba a salir agua de la roca, sino que ahora eran ellos los que tenían, los que habían madurado, procurar alcanzar las cosas que les eran necesarias. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Nosotros, si bien contamos con su bendición, con su cuidado, con su protección, con su promesa de no abandonarnos y de acompañarnos hasta el fin en la medida que hagamos su voluntad, somos nosotros los que ahora tenemos que hacer su tarea. Somos nosotros los que ahora tenemos
que alcanzar a otros. Somos nosotros las manos, los pies, los que tenemos que bendecir, los que tenemos que traer paz sobre la tierra, los que tenemos que procurar que las vidas sean transformadas, cambiadas, que alcancen los propósitos, que salgan de la maldición que los tiene el enemigo, que puedan prosperar, que puedan tener su alimento, su techo y vivir dignamente. Es la iglesia la que tiene la solución. Es la iglesia la que rompe las maldiciones. Es la iglesia la que corta el espíritu de miseria sobre las vidas. Es la iglesia la que trae paz, la que trae abundancia que Jesús prometió. En mí tendrán una vida abundante, dice el Señor. El enemigo los destruye, pero yo les doy vida abundante en la medida que ustedes dan. Y lo primero que tenemos que dar es nuestra vida. Lo primero que tenemos que dar es nuestro servicio, como el Señor dice. Así que Jesús venía hablando con sus discípulos de todas estas cosas durante 3 años. Se acercaba a la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo darle muerte a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo estaba con el Señor, el mismo pueblo que después lo canjeó por Barrabás. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer escándalo, que no se notara. De todas estas cosas los discípulos estaban advertidos. Jesús estuvo siempre hablándoles no solamente de las artimañas del enemigo, mostrándoles la naturaleza, las ambiciones, las motivaciones y los engaños de las personas para que ellos tuvieran discernimiento y claridad, sino que les advirtió sobre la levadura de los fariseos, que eran legalistas, que amaban más la doctrina que a Dios, que sometían a la gente a preceptos incumplibles, de una ley que tenía 5 libros y ellos habían hecho centenares de libros sobre esa ley, agregándole cosas a cada pasaje. Y era imposible de cumplir. También les advirtió de la doctrina de la levadura de los escribas y les advirtió de la levadura de Herodes, que era todo lo político. Ellos estaban advertidos. Les dice Jesús, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos, cuidado de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares de honor, en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Jesús en todo momento confrontó a la hipocresía y a la religiosidad. Jesús siempre fue en contra del legalismo, mostrando el corazón de Dios, de gracia y de amor. Mostrando la libertad que hay en Cristo cuando procuramos su voluntad. Él en todo momento nos muestra cómo la apariencia atenta contra la salud de la iglesia, de su cuerpo, de su pueblo. Cómo el aparentar mutila, mata. Por eso los religiosos intentaban matar a Jesús. Jesús era una gran molestia que iba en contra de lo establecido por los hombres, no por Dios. Por eso procuraban matarlo. La estrechez, el no querer que nada cambie, o que las cosas cambien solamente conforme a los criterios de las denominaciones, de los grupos religiosos, atenta contra la gracia de Dios. El temor
a perder el reconocimiento que tenían los escribas y los fariseos. Es lo que da lugar, es lo que produce una fortaleza religiosa, como si fuese una fortaleza ideológica en las personas, donde en todo momento, para poder guardar que las cosas no cambien, no hay problema con cambiar el mensaje, con sacarse de encima a las personas que están siendo renovadas, que están percibiendo y teniendo sensibilidad de Dios. Jesús era todo un movimiento carismático en medio de un pueblo que durante 400 años no había visto un milagro. Durante 400 años no había tenido palabra profética. Sobre 400 años no había tenido una visitación de Dios. De golpe irrumpe Jesús. Y el pueblo comienza a percibir que hay algo diferente, que Dios los está visitando, pero aquellos que tenían el control del manejo de las cosas de Dios, aquellos que manejaban la iglesia sin dejar que Dios intervenga, empiezan a querer matar a Jesús. Como no pueden negar el milagro, tienen que eliminar al que lo produce. Y esto pasa muchas veces. El no querer perder el reconocimiento, la ubicación, la admiración. Como dice de los escribas, que buscan honor en los banquetes, que tienen apariencias, que se hacen largas oraciones para ser vistos por los hombres y ser reconocidos. Esto produce una fortaleza en la cual mi argumentación es más importante que lo que Dios está haciendo, que lo que Dios está diciendo. Y de esto desemboca en deshonestidad, en traición, en falsos mensajes y en mentiras. Dice el versículo 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. En el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 13, y después del bocado, porque Jesús dice que donde él iba a mojar el pan, con el que él iba a mojar el pan, ese era el que lo iba a traicionar, Satanás entró en él, refiriéndose a Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús lo definió. Porque hay un problema, había una situación, ellos estaban de alguna manera, de acuerdo a la tradición, en esa fecha, juntándose para la Pascua. Pero en ese momento se estaba estableciendo el nuevo pacto. El pacto anterior, el antiguo pacto, era un pacto externo. Era un pacto de ceremonias, de símbolos. Era un pacto donde simplemente se cumplía lo establecido por la ley. Pero este nuevo pacto que está estableciendo Jesús es un pacto del corazón. Es un pacto de integridad interior. Es un pacto del amor de Dios y del amor y de la gratitud nuestra hacia Dios por lo que Él está haciendo, o en este caso por lo que iba a hacer en su sacrificio por todos nosotros. Este pacto era una diferencia, ya no era externo, ya no era como lo celebraban los religiosos. Por lo tanto, Judas no podía participar. Ve y haz lo que tengas que hacer. El compartir la cena del Señor, Jesús la compartió con los que tenían un corazón hacia Dios.
Jesús la compartió con sus íntimos. Jesús la compartió con su verdadera iglesia, con aquellos a quien Él iba a delegar la responsabilidad de continuar la obra, con todas sus fallas, con todo lo que aún faltaba, con todo lo que el Espíritu Santo iba a completar. Judas no pudo participar. Judas ya no estaba en el cuerpo. Satanás había entrado en él y su corazón ya no estaba con el Señor. Puede haber tenido intenciones, como se argumenta muchas veces, pensaba otra cosa, pero su corazón no estaba alineado con los propósitos que Dios había establecido. Entonces sucede entre ellos, dice, se sucedió también entre ellos un altercado sobre el cual discutían sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. O sea, vemos que a pesar de toda la espiritualidad, de los años con el Señor les está diciendo que Él va a sufrir, que Él va a ir al sacrificio, que va a ir a la cruz, y ellos están preocupados quién es el que va a quedarse con la manija. Es dramático, o sea, es una escena tremenda. 3 años viendo milagros, maravillas, el obrar, viendo lo que es el corazón de Dios, viendo señales, milagros, aprendiendo directamente de la mano de Jesús. Y ahora su preocupación es, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados benefactores. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Jesús es el modelo. Jesús es el modelo. Hay un grave peligro en procurar reconocimiento. Hay un grave peligro en querer estar donde Dios no me pone. Jesús les vuelve a insistir, porque Jesús les había advertido, les había dicho que se cuidaran de la levadura de los escribas. Y Él les vuelve a insistir, les vuelve a decir, hay que servir. No hay que sobresalir, hay que servir. De alguna manera, como dice Lucas al comienzo del libro de los Hechos, Jesús les estaba diciendo, todo lo que comencé a hacer y a enseñarles sirviendo, ahora lo tienen que hacer ustedes. No hagan distinto a lo que yo hice. Yo como su maestro, ustedes como discípulos, si son cristianos, tienen que hacer como yo hice y andar como yo anduve. No actúen como los escribas, no actúen como los fariseos, actúen como yo, dice el Señor. Y siempre está ese peligro de buscar y de tener nosotros nuestra propia justicia y de creernos más de lo que es nuestra medida, porque cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, no somos objetivos. Podemos ser subjetivos hacia arriba o hacia abajo. A veces nos tiramos muy abajo y a veces nos vamos muy arriba. Y Pedro dice, Jesús le dice a Pedro, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro,
que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. O sea, Pedro se desprende de los demás. Jesús dice que Satanás los pidió y él dice, de alguna manera dice, yo no. Yo estoy en otra posición, yo te voy a acompañar, yo voy a ir a la cárcel, si tengo que morir, voy a morir, porque yo la tengo clara, porque yo he crecido en fe, porque mi medida de fe es mayor. Yo no voy a aflojar. Ahora, Pedro era sincero. Pedro estaba convencido de que él lo podía hacer. No era un mentiroso. Él tenía un orgullo que lo hacía creer que él estaba en esa medida. La prueba está que a pesar de su traición y a pesar de haber negado a Jesús 3 veces, fue el único que fue hasta la cruz y estuvo. O sea, él tuvo una lucha. Si bien lo que hizo era pecado, él tenía esa lucha de querer hacerlo. Y Jesús no le reprocha. Jesús conoce los corazones. Entonces, yo puedo mandarme la parte y decirle muchas cosas lindas a Jesús, pero Él conoce los corazones. Y alguno que tal vez no diga tantas cosas lindas y que no se la crea, Jesús ve ese corazón e invierte en ese corazón mucho más que en aquel que habla floridamente. Él es el que escudriña los corazones, Él los pesa. Jesús no le reprocha. Nosotros, al igual que Pedro, actuamos como escribas cuando damos más importancia a nuestra imagen que a nuestro carácter. Pedro tenía una imagen de sí mismo que lo hacía sentirse líder. Él era alguien que iba para adelante. La prueba está que le corta la oreja al guardia, o sea, tenía bastante carne también. Siempre me pregunté, ¿qué habrá pensado el guardia cuando Jesús le pegó la oreja? ¿Qué habrá sido de la vida de ese guardia? No se menciona nada, pero yo me imagino. Un guardia que va a arrestar a alguien, le cortan la oreja y la persona que va a ser arrestada le hace un milagro y le pega la oreja. No sé qué habrá pasado en la vida de ese guardia. Contaba Anacondia que cuando estuvo en uno de los países musulmanes, predicaban y tenían vigilancia militar, y los controlaban mucho. Y un día, no recuerdo, no sé si todos los detalles que voy a dar son exactos, pero más o menos lo que recuerdo, él iba saliendo por el pasillo del estadio y estaban en fila los guardias, y él le puso la mano en la cara a uno que recibió un milagro y se sanó, era musulmán, y después ese mismo le trajo a muchos otros para que orara por ellos. Dios hace esas cosas. No sé qué habrá pasado con este guardia, pero bueno, no es el tema. Si alguien alguna vez recibe revelación, por favor. Pedro sobresalía del resto y eso no lo podemos negar. Tenía un alto concepto de sí mismo. Y en estos casos suele haber orgullo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para ponernos antes de la cena en el espejo de Dios. Suele haber orgullo, una demanda de reconocimiento, de sobresalir. Pero esto tiene un antídoto y lo da el Señor. Él dice, ¿cuál es el mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? El antídoto contra todo espíritu de reconocimiento, todo espíritu de sobresalir, todo espíritu fariseo, escriba, es el servicio. Nadie que sirva de corazón va a tener problema con la hipocresía.
Nadie que sirva de corazón va a tener esta clase de problemas. Porque cuando la doctrina es más importante que el servicio, somos fariseos. Y esto de ser confrontados, como Jesús confronta en amor, cuando nuestra realidad es confrontada por los hechos de Dios y por la palabra, cuando la realidad emocional y espiritual de nuestra vida se enfrenta con la voluntad de Dios, ahí hay una definición. O me aferro a mis argumentos, a mis verdades que son mentiras, o comienzo a servir. O actuamos para ser vistos, o humildemente dejamos que el Señor nos transforme para ser útiles para Él. Que transforme nuestro carácter, que trate nuestro carácter. Pedro, hasta que no reconoció su verdadera medida de fe, no pudo confirmar a sus hermanos. Jesús lo sana cuando resucita y le pregunta sobre si lo ama, si lo quiere. Le hace 3 veces la pregunta. Jesús baja al nivel porque le pregunta si lo ama 2 veces. Y Pedro decía, tú sabes que te quiero. Y Jesús la última vez le pregunta, ¿me quieres, Pedro? Jesús desciende hasta el nivel espiritual en el que estamos para que podamos subir. Y de estas cosas se trata de hacer memoria. Dios está tratando con nuestras vidas. Todos estamos en distintos niveles de tratamiento. Por eso es tan importante el poder amarnos. Porque tenemos que soportarnos en amor. Porque el problema que tenemos, sobre todo los que hemos caminado más, es que el enano fariseo siempre aparece. Entonces, me olvido de cómo Dios me trató. Es como subir la escalera y llevarme la escalera. Entonces los que están abajo no pueden subir. Entonces yo voy creciendo y después exijo a los demás que empiecen desde donde yo estoy. También sucede al revés. Muchos que recién empiezan quieren disfrutar de los beneficios en Dios que tenemos los que hace años y no saben todo lo que hemos tenido que pasar, las rodillas que hemos tenido que pelar, las dificultades que hemos tenido que pasar, los cuestionamientos, los problemas, las luchas, las crisis, el trato de Dios. Y claro, nos ven y dicen, no, yo quiero ser como fulano. Sí, pero fulano la tuvo que pasar para llegar a ser lo que es. Alguien quería ser pastor y el pastor le dijo, bueno, venite a vivir conmigo. Lo primero que le mandó fue a destapar los caños de la iglesia. No, dice, pero yo quiero predicar. No. Lo primero es todo. Dice, en la semana hay muchas cosas para hacer. Una de ellas es que cuando los baños de la iglesia se tapan, tenemos que destaparlos. Ah, no, dice, yo quiero predicar. Bueno, el que no sirve, no sirve, ¿vio? Jesús está tratando con nuestras vidas. Por eso es tan importante la comunión, tan importante la relación. La cena del Señor no la puedo tomar solo en mi casa. Es los amigos de Jesús, porque ya no los llamaré siervos, sino amigos. Él es nuestro hermano mayor, nos convoca para que juntos hagamos memoria de lo que Él es, de lo que Él hizo por nosotros y de lo que seguirá haciendo. Es para los que nacieron de nuevo, los que están dispuestos a pagar un precio por su nombre.
No es para cualquiera que levanta la mano y pasa al frente. Hoy en día hay quienes dicen, tenemos un hermano nuevo, hizo la oración de fe. ¿Dónde está la oración de fe en la Biblia? ¿Qué es la oración de fe? La oración de entrega. Sí, puede ser un inicio del deseo de seguir a Dios, pero hasta que no se renuncia, hasta que no se arrepiente, hasta que no se limpia la vida, hasta que no se confiesan los pecados, hasta que no se nace de nuevo, sepultándose con Cristo y naciendo a nueva vida y se lleno del Espíritu Santo, no se nació de nuevo. Así que hoy vamos a compartir con nuestro hermano mayor esta cena. Vamos por fe a beber de su sangre, a comer de su cuerpo, y vamos a quedar en condiciones perfectas de que aquellas cosas que haya que volver a empezar, las empecemos bien. Que nuestra vida quede limpia. Que lo que haya que confesar antes de hacerlo, antes de participar, lo confesamos. Lo que haya que solucionar, lo solucionamos. Lo que entendamos que tiene que ser tratado en nuestro carácter, en nuestra vida, hoy se lo entregamos al Señor. Porque nosotros podemos decir que el Señor viene y se lleva todas nuestras miserias, pero las tengo que confesar, arrepintiéndome, no contándolas. Y arrepentirse es dar un giro de 180 grados para no hacerlo más y sujetarme a Él. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Y saben qué? Después de eso, también estamos en condiciones de que Dios irrumpa en nuestra vida y nos sane. En lo emocional, en lo psíquico, en lo espiritual, en lo físico. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, la oración del justo puede mucho y el enfermo se levantará. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Y eso es lo que podemos recibir en esta mañana. A Él sea la gloria.